estamos en el Salmo 32. Salmo 32. Dice la dicha del perdón. Luego el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al así. Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayé, se envejecieron mis huesos, en mi dormir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdad en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el burro sin entendimiento, que han de ser solitario con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová, gozad juntos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios nos bendiga a través de su palabra. Ya les van a orar por la palabra, así que pueden sentarse. Vamos a meditar para luego estar orando por cada petición. Vamos a meditar en este salmo, Salmo de David, que comienza con una expresión bastante maravillosa y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Oiga bien, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Porque la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué es transgresión? Pecado. Pecado que se comete delante de Dios. Y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué significa eso? Significa que es bienaventurado aquel que pecó, que cometió error, que se equivocó, pero que su transgresión le fue perdonada. Ahora, para que Dios nos perdone, tiene que haber un acto de arrepentimiento de parte nuestra para que ese perdón se pueda dar. Si no hay un acto de arrepentimiento de parte del que peca hacia Dios, Dios no puede perdonar. Pero todo aquel que peca, falla, comete errores y se arrepiente, Dios lo perdona. Y dice el salmista: bienaventurado. ¿Y por qué bienaventurado? Porque Dios está en libertad de perdonarnos o de no perdonarnos. Nosotros solamente tenemos que humillarnos delante del Señor. ¿Y sabes por qué Él nos perdona? Porque dice que su misericordia es grande. Y Él ha prometido para la humanidad, Él ha prometido para el ser humano esa misericordia. Y le prometió a los antiguos que todo aquel que pecare y se humillare delante de Él le perdonaría. Por eso dice: el que a mí quiere, yo no lo echo fuera.
Pero ¿cómo vamos a vivir? Humillados delante de Dios. Porque hay gente que quiere pecar y vivir delante de Dios, pero a su manera. A su manera. Miren, le voy a dar un ejemplo. Hay personas que piensan, hay personas que han cometido muchas faltas, muchos errores, y piensan que todos esos problemas, esos errores, esos pecados, ya fueron remitidos delante de Dios, ya Dios los borró. Pero la sorpresa que va a haber para mucha gente es que el día que se enfrenten a Dios van a estar con toda esa carga de errores y de pecados delante de ellos, porque no han sido perdonados. ¿Y por qué no han sido perdonados? Porque para que haya el perdón tiene que haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón. ¿Y cuándo se da el arrepentimiento? Cuando también se da, hermano, el no repetición del mismo error. Cuando usted se arrepiente, dice, me arrepiento y no sigo más este camino. Y no quiero saber más de esto. Porque todo aquel que se arrepiente se aparta. Arrepentirse es apartarse del mal. Si usted se arrepiente pero sigue en el mismo camino, usted no está ningún arrepentido. ¿Ya me entiende? No está ningún arrepentido, sigue en el mismo mal. Entonces, el salmista está diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión le ha sido perdonada. Porque pecó, violó la ley de Dios, pero se arrepintió y se le perdonó. Y como se le perdonó, ahora sigue. ¿Cómo sigue? En un camino diferente, en un camino distinto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, dice, y cubierto su pecado. Ahora, en esta expresión cabe una pregunta. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cree usted que Dios va a cubrir el pecado de alguien del cual no ha renunciado? Dios no va a cubrir el pecado de alguien que no ha renunciado a ese pecado, porque entonces lo va a dejar mal. Para que Dios cubra, hermano, el pecado del borracho, el borracho tiene que dejar de beber. Porque mientras que el borracho no deja de beber, Dios no va a borrar ese pecado. Para que Dios cubra el pecado de la prostituta tiene que dejar de prostituir, porque de no, hermano, Dios no va a cubrir ese pecado. Para que Dios cubra el pecado del drogadicto, el drogadicto tiene que dejar de consumir, porque de no, Dios no va, hermano, a borrar ese pecado. Entonces cuando dice, y cubierto su pecado, es porque se arrepintió. Yo lo cometí, pero me arrepiento, no lo vuelvo a hacer más. Entonces, camino nuevo, pensamiento nuevo, una nueva renovación en el Señor. Entonces dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. Fíjate que dice, aunque se arrepintió, es bienaventurado. Porque puede haber gente que se van a arrepentir y Dios no los va a perdonar. ¿Y por qué no los va a perdonar? Porque hay pecados que también se cometen con conocimiento. La palabra de Dios dice que el que peca deliberadamente, es decir, el que peca con conocimiento de que aquello es malo y lo hace, dice, ya no tiene más excusa por su pecado. ¿Por qué? Porque Cristo no murió 3 veces, 4 veces, 5 veces. Cristo murió una sola vez por nosotros. No murió 3, 4, 5 veces, una sola vez. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y Él nos lava con su sangre, ni Cristo tiene un perol, un tanque de sangre allá para que cada vez que nosotros nos apartemos, Él nos eche un guángaro de sangre en la cabeza para lavarnos. No, Señor, Él derramó su sangre una sola vez para siempre. Por eso el que se lavó, se lavó. El que se limpió, se limpió. Y el que se lavó y se volvió a ensuciar, se va a quedar sucio. Usted nunca ha vivido una situación cuando estamos falta de agua. Aquí en Magangué hemos vivido situaciones donde él quería a Servimá, a cucurutear los tanques esos para llevar agua para la casa, a ir al río, a la ciénaga. A mí me ha tocado las 3 cosas: ir a Servimá, ir al río y ir a la ciénaga. ¿Ya me entienden? Y en la casa ponemos un reglamento. Bueno, llegó una situación que nos bañábamos, oigan bien, nos bañábamos dentro de una ponchera, porque con el mismo agua con que nos bañábamos, con esa se bajaba la taza.
Es decir, y si usted botaba el agua en ese tiempo, no había, hermano, ocasión para las mujeres andar así que lavándose el cabello. Hoy me voy a lavar el cabello, no, hoy se tiene que bañar normal. ¿Ya me entiende? Porque si usted, hermano, se bañaba y después se ponía a jugar fútbol y se ensuciaba, así se quedaba sucia y dormía sucia. Y dormía sucio, porque se bañó y se volvió a ensuciar viendo que no había más con qué lavarse. ¿Sí me está entendiendo? Así es la sangre de Cristo. Cristo la derramó. Usted fue lavado, usted fue limpiado, usted fue desmanchado, quedó limpio. Y si usted se volvió a ensuciar, sucio se va a quedar. Y el problema es que cuando suene la final trompeta y usted se vaya por sucio, usted ve para allá, esto es lo que fuera, ¡fuera! Entonces es que la gente se va a dar cuenta, ay, entonces Dios, ¿cómo es que dice la palabra? Dios es homofóbico. Vaya, dígale a Dios que es homofóbico. Vaya, dígale a Dios que Dios es malo. Dígale a Dios lo que usted quiere decir, porque Él ha dado tiempo para que el hombre se lave. Él ha dado tiempo para que el hombre se arrepienta. Él ha dado tiempo para que el hombre se limpie. Eso dice, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada, incluyendo su pecado. Se le perdonó y se le cubrió. Pero siguió cometiendo, ya no se le puede cubrir nada. Algo así. Usted no ha leído la parábola que Jesús dijo que un señor muy rico le hizo una fiesta de boda al hijo. Y mandó a convidar a la gente. Y los convidados el día de la fiesta dijeron, no puedo ir porque compré una finca y necesito ir a ver. El otro dijo, no puedo ir porque me casé y estoy de luna de miel. El otro dijo, no puedo ir porque compré unas yuntas de guayo y tengo que ir a probar. Y fueron los sirvientes delante del Señor y dijeron, Señor, ninguno quiso venir. Y dice que el Señor le dijo, vayan por los caminos, por las ciudades, y inviten a todo el que encuentren, y tráigalo hasta que se llene mi casa. Pero había un requisito, y era que a esa fiesta había que ir vestido de blanco, vestido de boda. Y la casa se llenó. Y cuando la casa estaba llena, el Señor dijo, sigan buscando que todavía hay espacio para más gente. Y cuando ya estaba bien llena la fiesta, dice que el padre Ramírez comenzó a pasar revista y encontró a un hombre que estaba vestido de negro. Todo el mundo estaba vestido de blanco, él estaba vestido de negro. Y llamó a su sirviente y le dijeron, ¿cómo entró este hombre aquí? ¿Por qué lo dejaron de entrar? Sáquelo y échenlo afuera, vencerá el cholo y el coger de viento. Lo mandó a sacar de la fiesta porque no estaba vestido. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que a la presencia de Dios y el día de que suene la final trompeta, no vamos a adentrar como nosotros queramos o como nosotros estemos. Allá vamos a adentrar, hermano, cambiado, transformado, regenerado por el poder de Dios. ¿Qué me entiende? No está hablando de vestiduras, de esta vestidura. ¿Qué significa que estaba vestido de negro? Su alma estaba sucia. Su corazón no había sido limpiado. Su mente no había sido transformada. En otras palabras dijo, ¿qué hace este impío aquí? Este hombre es malo, tiene pensamientos malos. Échelo para afuera. Y lo mandó a echar. Eso significa que para entrar a esa fiesta de boda hay que entrar, hermano, con nuestra alma limpia y perdonada. Dice, verso 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, vuelve a decir, bienaventurado el hombre que Jehová no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, una persona que no tenga engaño en su espíritu, Dios no lo va a culpar de pecado. Romanos 8:1 dice el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, sino conforme a Cristo. ¿Qué significa esto?
que cuando usted anda conforme al Espíritu, usted no peca, usted no adultera, usted no fornica, usted no bebe, usted no roba, usted no se droga, usted no miente, usted no hace malo, usted no hace daño, usted anda para agradar a Dios. Entonces, una persona que anda agradando a Dios las 24 horas, ¿cómo podrá Dios juzgarlo o condenarlo? Entonces dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de ella, y cuyo espíritu no engaña. Es decir, que el hombre que no tiene engaño en su espíritu, Jehová no lo culpa, está exonerado delante de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene pecado en su espíritu, en su alma está bien. Ahora, el problema es, ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde estarán esa gente que Jehová no nos va a culpar? Este es un ejemplo que pone aquí el salmista. Pero no hay nadie que no necesite de arrepentirse delante de Dios. No hay nadie, hermano, que esté limpio. Todo el mundo necesita lavarse, redimirse con la sangre de Cristo. Y por eso que la gente anda tranquila, la gente anda relajada, la gente anda, hermano, distraída, porque mucha gente se está comiendo el cuento, así como le han comido el cuento a Petro, a Cepeda, que él es el que va a cambiar esto, así le están comiendo el cuento al diablo. Hermano, que nos morimos y ya listo, se acabó todo. El día que usted se muera, que usted se va a desengañar. El día que usted se muera, que usted se va a dar cuenta que fue el tiempo que perdió en esta tierra. Entonces, es que van a decirle, Señor, devuélveme a la tierra para yo arrepentirme, porque ahora sí creo. No, ya no hay tiempo. El tiempo es ahora. Ahora que usted tiene tiempo, hermano, de arrepentirse. Ahora que usted tiene tiempo de vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. A su nombre. Es ahora. No ande comiendo ese cuentecito que cuando el hombre se muere todo se acaba. No, yo voy a bailar, yo voy a disfrutar porque esto es lo que uno se lleva cuando se muere. No, señor, eso no es lo que usted se lleva cuando se muere. Lo que usted se lleva cuando se muere es la vida íntegra que vivió delante de Dios. Porque cuando usted se va de aquí, hermano, va a abrir los ojos en una vida mejor. Más el que vivió conforme a la carne, el que vivió conforme su libertinaje, abrirá los ojos en un mundo peor, en un mundo de condenación. Entonces, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado porque esa persona hay que mandarla a hacer, porque en todo el ser humano hay engaño. Óyeme, en todo el ser humano hay engaño, en todo el ser humano hay iniquidad. ¿Qué significa esto, hermano? Que necesitamos un arrepentimiento ante el Señor. Verso 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Este es el relato, escuche bien, este es el relato de un hombre que falló, de un hombre que pecó, de un hombre que desagradó a Dios. Y por eso él está diciendo, porque él desagradó a Dios, pero luego se arrepintió y Dios lo perdonó. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué significa mientras callé, se envejecieron mis huesos? Porque hay gente, hermano, que hacen maldad y lo tapan todo. Pero delante de los ojos de Dios no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Usted no ve que hay gente que usted las ve que pareciera que fuera gente muy buena. Yo he conocido, escuche bien, yo he conocido varias personas aquí en esta tierra. Aquí en esta tierra he conocido varias personas que las he lidiado y he tratado con ellas y me parecen excelentes personas. Y al cabo de un tiempo me dicen, no, él en tal tiempo mató a una persona, en tal tiempo hizo esto, en tal tiempo, cosas tremendas. Y yo, ¿verdad? Sí.
¿Ya me entiendes? Y usted los ve así como mosquita muerta. ¿Ya me entiende? Entonces, por eso dice la palabra, mientras cayó, se envejecieron mis huesos, se callan. Pero hay una cárcel dentro de uno mismo que se llama la conciencia. Mientras que alguien está hablando mentira para convencer al mundo, hay algo dentro de él que le dice, tarde que temprano te va a tocar decir la verdad. Tarde que temprano te va a tocar decir la verdad. Y después que ya haya engañado a mucha gente, y después que haya convencido a mucha gente, hermano, cuando esté en una cama, mira, hay gente que cuando cae en cama, entonces que llaman al que agredieron y al que le hicieron daño para pedirle perdón y confesarle, porque mientras tuvieron huevo, no los dio, hermano, el valor para hacerlo. Pero después de estar en una cama, comienzan a llamar gente y a pedirle perdón. Porque nadie se va de esta tierra sin que no le toque de reconocer su iniquidad. Nadie, hermano, así sea salvo, se salve o se pierda, nadie se va de esta tierra sin reconocer su maldad. a su nombre. Y mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Lloraba y no había para él. Hay gente que están enfermos y no se van a curar con pastillas. Hay gente que están enfermos. Mira, yo como predicador, como pastor, he aprendido algo. Por eso yo no oro por todo mundo. Hay gente que está mal y uno comienza a orarlo y no reciben ni siquiera la oración en ellos, no hacen nada. ¿Y sabe por qué no hace nada? Porque son gente que necesitan arrepentirse delante de Dios. Y si ellos no toman la iniciativa de decir, hermano, yo quiero arrepentirme porque yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, hermano, nunca van a encontrar una solución en Dios. Porque Dios no va a coger, oigan bien, Dios no va a coger un tanque de agua limpia para echarlo en un tanque de agua sucia, en un tanque sucio, en un recipiente sucio. Entonces, para que pueda haber perdón y remisión, debe de haber un arrepentimiento, un reconocimiento del error y apartarse del mal. Dice, mientras cayó se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Escucha esto. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, por eso es que Dios es el que todo lo puede y el que todo lo sabe. Y ese Dios es el que castiga. Dios es el que castiga. Usted puede hacer lo que usted quiera hacer y ocultarlo como usted quiera, pero tarde que temprano la justicia de Dios lo va a castigar duramente. Y el salmista está confesando su pecado y está reconociendo su error. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios no lo dejó sin recompensa. Dios lo recompensó por su pecado y lo castigó duramente. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Oye, mi verdor, ¿qué significa mi verdor? Mi parte fuerte, mi robustecer. ¿Ya me entiende? La parte robusta de mí se volvió nada. ¿Me entiende? ¿Sabe por qué? Porque Dios comenzó a azotarlo. Vuelvo y les repito, no todas las enfermedades que hay en la gente se curan con pastillas. A mí hay gente que dice, hermano, yo me estaba muriendo, pero comencé a ir a la iglesia, hermano, y me convertí a Cristo, y mire cómo me he engordado, me repuso, hermano, si no me hubiera muerto. Claro, porque el problema tuyo no era de pastilla, el problema tuyo era espiritual, era de arrepentimiento. ¿Usted entiende? Usted le da un dolor de cabeza natural, se cura con una pastilla. Usted le da un dolor en el estómago natural, se cura con una pastilla. Pero cuando el dolor, hermano, es espiritual, es el alma, hay gente que anda cansado y nunca descansan, porque es problema del alma, tienen el alma cansada. Mira, hay gente que piensa a las 24 horas, piensa en pura maldad. Y la maldad cansa el alma y el espíritu. Dice,
Porque de día noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi volver en sequedades de verano. Las personas se vuelven raquíticas. Oye, ¿tú qué te está pasando? ¿Qué muerto te está saliendo? ¿Te estás consumiendo? No sé, me siento mal y yo me he hecho de todo y no me encuentro en nada. Claro, no te van a encontrar nada porque es espiritual. Usted lo que tiene es que arrepentirse. Sí, Señor, perdóname. Yo quiero que tú me levantes, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me salves, Señor. Mira, usted sabe que aquí han venido cantidad de gente que se está muriendo, pero rehúsan a aceptar a Cristo. Y usted dice, yo fui a esa iglesia, pero ay, no, yo no sentí nada. Claro, porque no era de sentir nada, era que usted se arrepienta. Mira, la gente quiere andar en el mal y están enfermas y se están muriendo y quieren que Dios los sane, pero para seguir en su venganza, en su maldad, en su perversidad. Y así Dios no va a actuar, porque ya llegó el momento cuando el hombre tiene que tomar una decisión, un camino que tomar, tiene que decidir de tomar un camino. ¿Cuál es el camino que tenemos que decidir tomar? El camino de la justicia, el camino de la verdad, el camino de la vida y el camino de la salvación que se llama el verso 5 dice: mi pecado te declaré, oiga bien, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En este versículo está declarando: el pecado lo enfermó. El pecado lo enfermó porque el pecado enferma. El pecado enferma. Hay gente que anda endemoniada y no van a ser libres si no renuncian de su vida pecaminosa. ¿No me entienden? Porque los demonios vienen por la cabida que la gente le da. Cuando la gente le da cabida a los demonios entran y se posesionan. Así como dice Pablo, dice, ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. ¿Ya me entiendes? Así dicen los demonios, ya no vives tú, ahora vivo yo en ti. Así dicen los demonios al que le sirve, al que anda con ellos. Ya no mandan ellos, ya no viven ellos, ahora vive el diablo dentro de ellos y él es el que manda. Entonces, el salmista dice, mi pecado te declaré. Mire, esta es la mejor fórmula para sanarse de un mal: confesar el pecado a Dios. No al cura, no es a la Iglesia Católica, no es al Papa de Roma, es a Dios. Señor, te confieso mi pecado. Mi pecado te declaré, ya se lo confesó a Dios. Y no encubrí mi iniquidad. No encubrió nada, todo se lo declaró. Ahora, va a haber el ignorante que dice, y Dios no sabe cuando uno hace lo malo, Dios no sabe. Sí, pero Dios necesita actitudes. Dios necesita ver actitudes. Y cuando usted toma la actitud y dice, Señor, venga acá, siéntate ahí que te voy a confesar lo que hice. Aunque Dios te vio cuando lo hiciste, cómo lo hiciste y por qué lo hiciste y a dónde lo hiciste. Dios necesita que tú tomes una actitud de humillación. Señor, vengo a confesarte mi pecado. Estoy arrepentido, Señor. Me equivoqué, hice esto, lo otro. Y Dios se va a agradar. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No perdonó, porque Él es el que nos perdona. Él es el que nos ama, el que nos limpia, el que borra todo nuestra iniquidad, el que nos perdona a favor de misericordia, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Verso 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Por esto orará a ti todo santo. El otro día les hablaba de un versículo que está en el libro de Ezequiel que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el mal y nunca peque.
sea, quien haya justo en la tierra sí hay, pero quien no peque no lo hay. Porque siempre va a haber gente. Por eso usted no ve que hay gente que andan, hermano, de iglesia en iglesia buscando, hermano, cuál es el pastor santo. Ellos no la practican, pero se le exigen a otro. Y pastor perfecto y pastor santo 100% no lo va a encontrar. Porque estamos en un mundo, estamos en un cuerpo de carne y en un mundo pecaminoso. ¿Estamos bien? Un mundo pecaminoso. Usted salió en la moto y se estacionó así, espera que cambie el semáforo, cuando de pronto le pasó algo por el costado porque se va a volar el semáforo y lo tiró por allá y usted tiene que pararse, hermano. Por lo menos le dice, mira, cabeza de totumo. Ya. Estamos en un mundo, ¿qué? Pecaminoso. Estamos, ¿qué? En un cuerpo de carne. Entonces el otro que está allá dice, ay, mira el pastor, y eso que es el pastor, y mira cómo le dijo al otro. Ajá, entonces se iba a dejar partir la pata porque el otro le dio la gana de llevárselo por delante. Porque ese es el mundo de los ignorantes. Ese es el mundo de la gente que piensa que el ser evangélico es dejarse reventar del otro. Y, gloria a Dios santo, aleluya. Ese es el mundo de los ignorantes. Pero nosotros los que conocemos la palabra sabemos que Dios es un Dios de justicia. Amén. Y es un Dios de poder. Y es un Dios que a todo el mundo pone en su lugar. Dígale que el partido todavía no ha comenzado. Por eso orará Cristo santo en el tiempo en el que pueda ser verdad. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. Oiga bien, en las inundaciones de muchas aguas, ¿cuáles son las inundaciones de muchas aguas? Las inundaciones de las aguas de problemas, de enfermedad, de escasez, de ataque, de amenaza, de muerte, de destrucción. Estas aguas no llegarán a ti. ¿Por qué? Porque has confesado tu pecado delante de Dios. Y Dios te ha redimido, y Dios te ha amparado, y Dios te ha guardado. Por eso escuche bien, el diablo es experto en vivir, hermano, tirándote tu pasado en la cara. Usted nunca le ha dicho cualquiera, un amigo o un conocido, o de pronto tu propia familiar. Yo por eso no creo en evangélico. ¿Qué evangélico? Porque así que le dicen, no, evangélico. Yo no creo eso. Eso no es puro. Pero escuche bien, ellos ni siquiera, por lo menos nosotros hacemos el esfuerzo de serlo, pero ellos que ni siquiera hacen el esfuerzo y solamente sirven para criticar y señalar. ¿Sí me entienden? Porque esto no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Si usted quiere que yo le diga que ser cristiano es fácil, lo estoy mintiendo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo evangélico. Mira. Ya por eso, mijito, yo le digo, si cree, te tienes que arrepentir, y si no cree, también te tienes que arrepentir, porque un día vas a estar con el moño prendido en el infierno. Sí. Un día se le va a perder el moño en el infierno. Nunca permita que el diablo a través de alguien venga a decir que no se convierte porque tú actúas mal. Nunca permita eso, porque la Biblia dice claramente que la salvación es individual. Y nadie puede estar poniendo las miras en nadie. Todo el mundo tiene que tener las miras en Cristo. Todo el mundo tiene que tener las miras en Cristo. Cuando yo me convertí a Cristo, yo me convertí por primera vez. Mi hermano se reconcilió como por segunda o tercera vez. Y él era como el maestro para mí, y yo iba detrás de él. Y él, hermano, después que salíamos de culto, se daba unas garroteras con la mujer. Y se daban puños, y después yo los oía de rodillas orando. Y eso traía otra vez con el mismo cuento. Y yo me reía de ellos. Y ni al pastor nunca le dije nada de eso. Luego se apartaron y se fueron de aquí de Marangué, y yo seguí firme, porque si alguien yo he aprendido es poner mis vidas en Cristo, no en el hombre.
Mire, cuando yo me convertí a Cristo, se convirtieron mucha gente. Cuando yo me bauticé, se bautizaron mucha gente. Y de ninguno de esos, ninguno está perseverando. Yo persevero, hermano, porque yo he creído en el Dios de la vida. Y estoy creyendo en el Dios de la vida. Así es. Porque yo sé que un día no le voy a salir a Dios con un chorro de barro. Ay, Señor, lo que pasa es que yo soy un mal ejemplo. Yo, Señor, vea, hay un hermano, un pastor que vive al lado de mi casa. Oh, ese pastor así es. Dios no me va a creer ese chorro de baba. Dios no me va a comer ese cuento. Dios me va a coger por la oreja y va a decir, cabezón, no había más pastores en Magangué. Cabezón, no había más iglesias en Magangué que tú te pudieras someter y guardar mi palabra. Porque todos no estaban en la misma condición. Hay mucha gente que está pensando que Dios le va a creer ese cuento. Dios no te va a creer ese cuento. Usted tiene que ponerse firme. Póngase firme con Cristo. Primero se pone firme con Cristo, segundo con la patria. La gente está pensando que Dios no va a comer ese cuento. No, Señor. Mire, un hombre, cuando yo estaba en la iglesia de la Esperanza, un hombre dijo que mientras que yo estuviera ahí, no se convertía. Yo dije, listo, me voy. Aquí tengo golpe 15 años y todavía no se ha convertido. Yo me vine y le dejé el cupo allá, porque como él era un converso y la gente me dijo, ay hermano, es que usted es conocedor, y él no, listo, tranquilo, me voy, le dejo el cupo, me vine. Allá todavía está la silla vacía, la de él y la mía. Yo porque me vine y él porque no ha llegado. Entonces fíjense, esa es la mentira del diablo. Y la gente piensa que a Dios le va a salir con ese cuento. Tiene que ver un mal ejemplo. Un chofer del gremio de choferes del hermano Manuel allá. Hermano, lo que pasa es que el hermano Manuel, yo no me convertía a Cristo, Señor, porque era que el hermano Manuel daba ejemplo. Sí, el hermano Manuel. Hermano Manuel es un ser humano. Usted tenía que creer en mí. Así le va a decir el Señor, cree en mí. Porque nosotros somos seres humanos que fallamos. Que es el cuento de la gente. ¿No entiendes? Busca las vidas en Cristo. Y afírmese con Cristo. Porque el día que llegue la final completa, hermano, esto va a ser tremendo. Esto está a punto. Mire, antes de salir este año, ya se van a cumplir las elecciones ahora el domingo. Ahora que llegue el próximo gobierno, gane quien gane, déjeme decirle que antes de salir este año usted va a ver, hermano, cosas grandes, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Hay una profecía en la Biblia, y se la voy a decir ahora para que usted, hermano, razone y no se anda, hermano, tragando a bichitos en las redes sociales. Hay una profecía que dice que todas las naciones del mundo van a dejar a Israel solo. Y cuando eso suceda, hermano, Cristo va a venir a levantar su iglesia. El anticristo va a comenzar a funcionar y a actuar en la tierra. ¿Y sabe qué le voy a decir ahora para que usted se vaya un poco suspenso para su casa? Trump era el hombre que le estaba ayudando a Israel. Y la gente, hermano, miraban a Trump como el ayudador de Israel. Trump ha dejado a Israel solo. En estos días lo confesó. Y fue y hizo pacto con Rusia y con China. Y esos son los países que van a atacar a Israel. Y cuando esto comienza a acontecer, hermano, amárrese la pollera, amárrese el pantalón y dice, viene Cristo. Esto está maluco. Póngase viva. Póngase viva, hermano. El evangelio no es juego, el evangelio no es entretenimiento, el evangelio no es que acá me gusta más porque el pastor se amarra los pantalones así y me voy allá porque el otro pastor, porque aquel se pone una correa más fina y me voy allá porque aquel pastor se peina el pelo. No, esto es cuestión de arrepentimiento. Esto se está acabando, el tiempo se está agotando. Estamos llegando a la recta final. Por eso está diciendo la palabra, bienaventurado el varón en que Dios, hermano, no culpa de iniquidad. Y su pecado ha sido perdonado. Porque esto es lo que necesitamos en este tiempo, hermano, ser perdonados por el Señor. ¿Qué necesita usted ahora mismo? Ser perdonado. Porque si usted está aquí y no ha sido perdonado, usted está perdiendo el tiempo. Ahora dice,
Ciertamente, la inundación de las muchas aguas no llegará a estas ahí. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y allí. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación y de gracia. ¿Quién es nuestro refugio? Nuestro refugio es Dios. Refúgiese en Dios. No se refugie en el hombre. No se refugie en nadie. Refúgiese en Jesucristo. Porque Él es el que nos va a librar de la hora mala. ¿Cuál es la hora mala? La hora de la destrucción que viene para esta tierra. Dice, te haré entender. Aquí ahora Dios nos está hablando ahí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Solo ti fijaré mis ojos. Te haré entender el camino en que debes andar. Y fijaré en ti mis ojos. Hay gente que quiere que Dios fije los ojos en ellos cuando no han cambiado de camino. Cuando andan en el mismo camino del pecado. Y el diablo es tan malo que le mete cosas a la gente en la cabeza, porque le pone la palabra para que se les diga. Hermano, yo me siento bien porque yo sé que Dios no hace excepción de personas. Mira cómo el diablo le enseña la palabra a su manera. Y es verdad que la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, pero también dice la palabra que Dios al pecador lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. No lo mira de cerca, lo mira de lejos. Entonces, ahí es donde usted tiene que mirar a ver a qué distancia, oiga, la pregunta en esta noche, ¿a qué distancia me está viendo Dios? Si de cerca o de lejos. Porque si me está viendo de lejos es porque en mí hay mucha iniquidad. Pero si me está viendo de cerca es porque hay en mí, hermano, mucho despojamiento de maldad. Hay mucho despojamiento de la altivez. Dice, te haré entender y enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es algo que usted tiene que tener muy claro. Dios tiene sus ojos fijados sobre él. Yo le puedo garantizar a usted que Dios tiene sus ojos fijados sobre mí. Porque si Dios no hubiera fijado sus ojos sobre mí, le digo que ya no estuviera vivo. El diablo lo hubiera acabado, lo hubiera destruido. Pero estoy aquí porque Dios ha fijado sus ojos sobre mí. Y yo no sé qué piensa usted de usted. Si no tiene fijado usted, no lo tiene fijado. El Dios no lo tiene fijado. Pastor y el niño, eso lo sabe usted. No puede decir que tiene Dios fijado, eso lo sabe usted. Verso que dice, te haré entender y enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti me haré mis ojos. Verso 9 dice, no seas como el mulo. Dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetas con cabeza y con freno, porque si no se acerquen a ti. Ay, me gusta cuando Dios nos habla bonito. Y ahora Dios está hablando fuerte, dice, no es yo, no soy yo que lo estoy diciendo, no es el salmista. Dios le está diciendo al salmista, porque ni siquiera es el salmista, Dios le está diciendo al salmista, dice, no seas como el caballo. ¿Cuántos tenemos actitudes de caballo aquí? Hay poder en la sangre de Cristo. No, pastor, no diga eso. No somos ni el caballo. Y a veces ni el caballo de carromula. Porque una cosa es ser el caballo y otra cosa es ser como el caballo de carromula. Usted sabe cómo es el caballo de carromula. Con unos chócolos aquí que no pueden mirar para los costados. Mira, hay gente que solamente miran para adelante cuando les conviene. Van así. Ay, oye, hermano, mira, fulanita. No miran para que tú no los aconsejes, no miran para que tú no los reprendas, no miran para que tú no los amonestes. ¿Va? Y cuando vienen a ver, se van al abismo, se alejaron todito en la caída. Entonces dice, no seas como el caballo, o como el mulo, todavía peor. Usted sabe lo que mire, el mulo, se ha dicho que el mulo es un animal que nunca se amansa, el animal solamente coge costumbre. Así hay gente. Y más que gente, hay hermanos. Hay hermanos que uno los saluda ahora
Hermano, te bendiga, amén, amén. Y luego uno nos ve así, buena, hermano, ¿cómo estás? O sea, ¿qué descalificó? O sea, ese es mi orgullo. Nadie se puede jugar con ellos porque todos los ofenden. ¿Por qué se fue fulano de la iglesia? No, porque el hermano se estaba jugando y le dijo que se parecía a James Rodríguez, que fue guapo. Porque hay gente que todos los ofende. ¿Y sabe cuál es esa gente que todos los ofende? Los que no han nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo. Porque cuando usted ha nacido de nuevo no le presta atención a nada. A nada. Ahí dice, no soy como el burro, como el caballo o como el burro, sin entendimiento. Que hay que ser sujeto con correcto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y así, hermano, hay gente que uno tiene que traerles como con un cabresto, con un freno. Y cuando se traen así, vienen así. Cuando se les quita el freno, se viene. Se va. Si van. Estamos entiendiendo. Pero Dios habla por la palabra. Mira, en estos días le decía a alguien, hermano, Dios habló fuerte. Dios habla duro. Jesús cuando estuvo en esta tierra, Él predicó con amor, pero también predicó fuerte. Y le decía, parece que era el sábado pasado, a las hermanas en el ayuno, hermano, que Jesús le dijo a aquella gente, ustedes son hijos de ramera, y usted sabe lo que es ese dialecto o esa expresión en el vocablo marangueleño. Tú lo que eres un hijo. ¿Ya me entiendes? Es la misma palabra. Jesús le sacó la madre a aquellos que andaban, que no querían, hermanos, sino hacer lo que les daba la gana. A otro le dijo, ustedes son generación de víbora. Los trató de víbora. Si tú lo que quieres es irte con ellos también. Le dijeron, maestro, vete de aquí, porque Herodes pretende matarte. ¿Sabe qué le dijo? Vaya, díganle a esa zorra que sale enfermo, hecho fuera demonio, y al tercer día termino mi obra. Y se dice que la palabra zorra, traducida al español, significaba imbécil. En otra palabra, le dijo al rey, ¿quién era Herodes? Herodes era el rey. Le dijo al rey, vaya, dígale a ese imbécil. Le habló fuerte al rey, le hablaba fuerte a todo el mundo, porque él es el dueño de la autoridad. Y cuando él habla, todo el mundo se tiene que sujetar. Todo el mundo se tiene que someter. Dice, no se como el caballo que por vivir en su entendimiento, que han de ser sujetos con correcto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces lo trató de caballo, lo trató de mono y sin entendimiento. Y así muchas veces estamos nosotros, como el caballo, y otras veces peor como el mono, y sin entendimiento. Nos están hablando y nosotros así no es así. Ahora, dice el verso 9, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Muchos dolores habrán para el impío, pero para el que espera en Jehová lo rodeará la misericordia. Mira la ventaja que hay de esperar en Jehová, que la misericordia nos va a rodear. Mientras que para el impío hay multitud de dolor, multitud de problemas. Muchos son los dolores para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Verso 11 dice, alegraos en Jehová y gozad mucho, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Alegraos en Jehová. Esto es nuestro gozo, esto es nuestra satisfacción, alegrarnos y gozarnos en el Señor. Porque sabemos que Jehová nuestro Dios reina y permanece para siempre. Él es bueno, Él es poderoso, Él es el que nos
infunde fuerza para avanzar. Cuando en el momento que nos hemos sentido, hermanos, que el mundo nos está cayendo encima, nos hemos sentido muchas veces sin fuerza, porque somos seres humanos, hermanos, Él ha venido y nos ha alentado. Por eso, hermano, es una bendición servirle, es una bendición adorable, es una bendición, hermano, glorificable, amable, adorable, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántas veces nos sentimos en su mano?